desde el Cárcamo. ¿Qué tal, amigos desde el Cárcamo? Los saluda con gusto su amigo Aldo Villaseñor. Yo soy Jorge Villasana, bienvenidos a esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, y hoy tenemos un programa muy especial. Yo sé que siempre digo esto, pero en esta ocasión el tema del programa y las personalidades que nos acompañan creo que lo ameritan para hacerlo muy, pero muy especial. Hoy vamos a hablar de los orígenes de la acuacultura, no nada más aquí en Nahome, sino en México. Y en esta ocasión nos acompañan dos grandes amigos, compañeros de trabajo, colegas. Ellos son el licenciado Valdemar Ahumada y el biólogo Luis Campos. Pues muchísimas gracias, señores, qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos. La verdad me da mucho gusto a mí en lo personal tenerlos, pues ya varias aventuras que hemos estado pasando nosotros tres juntos, de pasar de los años desde acuacultores de Ahome y ahora pues que nos acompañen en esta aventura del programa Desde el Cárcamo. Muchas gracias, Valdemar, muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes por la invitación y pues ahí estamos para lo que sea. Para lo que venga. Para lo que venga. YOSA. Fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor. Contamos con equipos de cosecha, transferencia, equipos de alimentación, aireación y mezcladoras de alimentos, así como asesoría y servicio técnico especializado. YOSA, siempre tu mejor opción. Pues no sé, Jorge. Siempre, no sé, la verdad es que muy afortunados de tener invitados de este nivel. ¿Y cómo empieza la acuacultura, Luis? Porque tú pues eres de los pioneros aquí en la región. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo inició la acuacultura en el municipio? ¿Fueron con aquellos apoyos y programas federales de 10 hectáreas o cómo fue? La acuacultura inició aquí en el municipio de Ahome en el 82. Fue cuando inició por medio de un programa que fue el que hizo el proyecto ahí, pues Humberto Leal Atondo, que fue el que organizó todo lo que fue la ya cuestión de administración. Él fue el que se encargó de traer a Alexis Botasio, que fue el biólogo. ¿En qué año fue, perdón, Luis? Fue en el 82, cuando empezamos. Ese programa era para hijos de pescadores, apoyado por la Federación de Cooperativas de Bahía, con apoyo de ellos, y la primera granja que se formalizó ya bien, con estanque ya extensivo y eso, fue con apoyo de FIRA y Banpesca y Ocean Garden, fueron los que aportaron el recurso para ese proyecto en aquel entonces. Duró del 82 al 84, 85 fue la primera cosecha. Ya en ese entonces, en el 85, éramos 67 hijos de pescadores, que fue lo que se formó en ese entonces. Se hizo con terreno del ejido de las Grullas. En entonces, a la inauguración vino Antonio Toledo Corro. Ándale. El entonces gobernador. Entonces gobernador. Pues en ese tiempo, pues, de la generación que estamos, de los biólogos, yo era, pues, como quien dice, el más chico de la bola. ¿Quiénes más estaban? Estaba el gerente de producción, era Bernabé Camacho. Estaba Belardo Hermentas Rodríguez. Estaba Raúl Castro. Adolfo Ramírez. Somos varios compañeros que estamos. Pura fichita de la acuacultura. Así nos tocó, a mí me tocó, yo cuando entré me tocó la parte de la construcción. Pues iba y traía lo que se ocupaba. Ya después ya me integré a la administración. La cosecha fue mencionado ahorita en el 85 y era una granja, pues era un modelo a seguir. En ese entonces empezaron a visitarnos los de Sonora, que tenían la inquietud de iniciar en la acuacultura, que era la Tanasia. Vine a visitar la granja y le damos información de todo lo que pasaba. Igual de ahí mismo surgió
las primeras granjas para el lado de Guasave, que igual que eran de las cooperativas de la federación, porque antes el camarón era nomás una especie reservada para el sector pesquero. No, Oye Luis, y en ese año o en esa cosecha del 85, ¿qué densidades sembraban? ¿Qué producciones tenían? Sembrábamos 8 camarones, 7 gramos por metro, que era larva silvestre en ese entonces. Lo que alcanzábamos a capturar a lo que nos daba. Era un ciclo, pasábamos diciembre, antes sí se podía, ahorita ya no. No íbamos hasta Semana Santa las cosechas. ¿Y qué producciones eran? Daba 800 kilos, 700 kilos por hectárea en ese entonces, era muy bueno. Pero los costos de producción Eran muy baratos. No, los costos de producción Y estaban los muy precios bajos. estaban muy altos. Los precios eran precios magníficos en ese entonces. La actividad era muy rentable. Estás hablando de hace 38 años, cuando iniciaron ahí las construcciones. Estabas muy joven, muy plebe, ¿no? Sí, yo tenía como unos 18 años más o menos, 18. Toda la vida. Toda la vida en la acuacultura. Ya me llovió, y mucho. Y pues me ha tocado de todo, toda la enfermedad que ha habido, pues me ha tocado pasarla. Decías que la siguiente granja que se construyó... Sí, la siguiente granja que se construyó fueron La Pionía, Costa Azul, Buenavista. Eran las que se hicieron por el sector pesquero. Y ahí mismo a la par me parece que nació la Ramona Ahumada. Así fue como inició la acuacultura aquí, la grulla eran 24 estanques de 10 hectáreas. ¿Y en Guasave, Valdemar, cómo fue el inicio? Sí, como dice Luis, pues aquí se puede considerar que el proyecto es el sector social aquí en Ahome, pues fue el proyecto de plan piloto, ¿no? El proyecto de las grullas, margen derecha. Ese proyecto, pues como bien lo dijo ahí, ¿verdad? Estaba el que lo dirigía, que era Alexi Botasio, pues era un panameño, era un profesional, vamos a decir, importado, ¿no? Porque pues se carecía de la cultura aquí, de la acuacultura. En esos años yo creo que Ecuador ya nos llevaba como unos 10 años, ellos como acuacultores. Que por cierto, perdón Valdemar, el año pasado se le hizo un homenaje en el Conagua, ¿no? A Botasio. Sí, efectivamente. El programa pasado platicamos de los resultados del Conagua y sí, el año pasado cuando fue el evento, yo me acuerdo que fue uno de los homenajeados y pues bien merecido, ¿no? Porque pues sí fue de los fundadores aquí de la acuacultura, por lo que dicen. Sí, efectivamente. Fue el fundador. Por cierto, le mandamos un saludo. Nos sigue desde Panamá, Alexi Botasio, por medio de Facebook, y bueno, le mandamos un saludo a Alexi. Era en cuestión de biólogo, pues era Botasio, en la administración era José Humberto Leal, y el que construyó los ingenieros que hicieron la primera granja fue el ingeniero Chávez y el ingeniero Dagoberto, que fueron lo que era lo de Coacusa, que era el equipo que inició en ese entonces. Sí, pues sabe, Valdemar, perdón, te quitamos la palabra. Sí, pues aquí el plan piloto, como decía, fue aquí en Ahome, después fueron surgiendo los proyectos aquí en el estado de Sinaloa. Efectivamente Sonora se empezaba a asomar acá con nosotros, porque nosotros aquí los sinaloenses pues ya estábamos echándole todos los kilos aquí a la actividad, ¿verdad? Una actividad pues desconocida, prácticamente desconocida, no había ningún tipo de cultura para esto, ni técnica, ni financiera, ni económica, ni social. Si nosotros iniciamos el proyecto en Guasave, el de la Ramona Ahumada, en el año aproximadamente el 87, la construcción, el 88, 89 ya andábamos produciendo un proyecto, bueno, en aquel tiempo pues ya era grande, 250 hectáreas, y en ese proyecto pues nos pasó de todo, ¿no? Esa fue la máxima escuela de nosotros, porque si hablamos de cuestiones técnicas, pues no se tenían los conocimientos, ¿verdad? Tuvimos que ir aprendiendo a la par que iba esto evolucionando.
no había conocimientos de la cuestión técnica, de la cuestión legal. Tuvimos una invasión en nuestra granja, unos solicitantes de tierra que pues con una ventaja, ¿verdad? Ellos supuestamente iban por tierras agrícolas cuando ya intentaron invadir pues una granja ya construida en operación. Entonces eso nos generó a nosotros y fíjese que fue pues algo tramado, armado, un 4 ahí que nos hicieron porque eran títulos de tierra con títulos de inafectabilidad. Aún así salió una resolución presidencial donde se les dotaba a ellos de esa tierra, lo cual generó pues un problema legal de 10 años, ¿no? Estuvimos 10 años al frente de eso. Cuando teníamos una concesión nosotros ya otorgada por el gobierno, una concesión federal para la explotación o la extracción de la larva del medio natural, y cuando echamos nuestros equipos al agua para la extracción, con todos los permisos al corriente, pues hombre, los pescadores del sector pesquero tradicional, pues nos las echaron afuera, ¿no? Y nos amenazaron con quemarlas y la cosa, y ya no nos fue posible, no nos fue posible la extracción por nuestros propios medios. Pues ya nosotros seguimos comprando ahí en Cospita y buscamos ya la importación de la larva. Y en el laboratorio de Laguna Madre, Texas, hicimos el contacto y compramos larva, importamos larva, pero al llegar a la vista ahí en la frontera con las aduanas, pues los señores, o sea, no sabían con qué se comía eso, o sea, era una importación temporal de animales vivos, ¿sí? Para engordarlos aquí en México, procesarlos y devolverlos a Estados Unidos para la exportación. Y pues como no se sabía con qué se comía y eso tiene sus horas de vida, pues ahí se nos murieron todas las larvas en la frontera, ¿no? Lo intentamos otra vez por Mazatlán y tenía que ser un aeropuerto federal y aquí no había todavía un aeropuerto federal. Nos pasa en Mazatlán algo parecido, pero en ese tiempo logramos sacar los aviones y aterrizamos aquí en Alhuey con ellos. Para entonces ya estaba el ejército esperando porque se les brincó a los aduanales, por eso es que se pudieron venir. Y total que a los señores militares les dijimos, ¿saben qué? Son animales vivos, dennos chance de sembrarlos y lo averiguamos. Por eso es que logramos sembrar. Y ese tipo de cosas nos vinieron pasando en el conocimiento de este negocio, ¿no? Fíjate, uno pensaría la problemática de los aspectos técnicos nada más cuando empieza la acuicultura, pero todos los aspectos administrativos, logísticos, me imagino que en aquellos entonces pues, no había caminos de acceso buenos para llegar a las granjas. Olvídate, sí, así es. Pues es que estaban innovando en todo, Aldo. Todo. Y un proyecto de 250 hectáreas como para iniciar, llama la atención porque es un compromiso muy fuerte. ¿Cómo es que se dio un proyecto tan grande, Valdemar? Teníamos nosotros tierras aledañas al mar, contábamos ya con las tierras y bueno, pues fue un proyecto de familia, ¿no? Donde ya se unen ahí los recursos y fue posible, venimos de familia de agricultores y pues que maquinaria esto y se logró hacer. Entonces tu proyecto no fue pesquero, fue familiar. Sí, pero como dice Luis, o sea, en aquel tiempo la captura del camarón estaba concesionada nada más a las sociedades cooperativas, pues formamos nosotros, la familia, una sociedad cooperativa. Los equipos, o sea, me quiero regresar, si ahorita batallamos con bombas, por ejemplo, motores, la logística de la alimentación y todo ese rollo, no me puedo imaginar hace 35 años cómo eran los equipos de bombeo, las bombas, me imagino que eran con bandas, o sea, ya todo lo que para nosotros ahorita es obsoleto, pues. Sí, las bandas eran, o sea, los equipos, las bombas de las grullas se trajeron del otro lado, de la Turfló. Eran gabachas las bombas, se trajeron de allá, era con banda, motores chicos de 250 caballos, eran bombas chicas de 30 pulgadas.
Las grullas era, o sea, así la acuacultura, el nombre de la empresa era Acuacultores del Norte. La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Acuacultores del Norte, ahí se llamaba La Grulla, que fue la primera. Entonces, ahí también, como dice Valdemar, ¿no? También pues tuvimos problemas, o sea, por cuestión de la tenencia de la tierra. Como eran puros hijos de pescadores, los que pensaron en ese entonces nunca tomaron en cuenta de que iba a haber problemas más adelante con la tenencia, porque el ejido nos dio la anuencia, pero como no éramos ejidatarios, nos quisieron quitar la granja. Primero, pues no, pues van a producir, pues están locos, ¿qué van a sacar de ahí de esos charcos? Y sí, pues se sembró y todo, y ya que vieron la primera cosecha, pues se le abrió la ambición, y empezaron a pelear las tierras. Esas tierras eran 240 hectáreas de espejo de agua. Cuando tenía su almacén con aire acondicionado, su cocina, era un campamento muy, en ese entonces, muy bien puesto, con su cancha de basquetbol, de fútbol, o sea, cocina, dormitorio, carpintería, estaba bien organizado. Debido al pleito con el ejido, pues se optó la opción de aceptarlos a ellos como socios de la granja. ¿Para qué? Para mediar. Como no podíamos, ellos eran los dueños del terreno, no podíamos pelearse. Entonces se negoció. Y sí, nos aceptamos a ellos de socios, pero da la casualidad que cuando ellos son de socios, les dimos 2 directivas a ellos. Entonces estaba el presidente, era José María Morales, y yo era el tesorero. Metimos ahí eran 2 de ellos, 2 ejidatarios. Ellos quisieron, estando adentro, sacarnos a nosotros y quedarse ellos con la granja. La grilla, todo lo que daba. Y tenía mucho poder elegido. Y hubo reuniones. Ahí ya estamos hablando de qué año, Luis. Ya estamos hablando del 86, 87. O sea, prácticamente acaban de cosechar. Una cosecha y empezó el tronido. Lito brincó Entonces, nos mandaron llamar a México, fuimos por parte de los acuacultores y fuimos por parte del ejido a negociar. Y llegamos allá con el secretario de Pesca y secretario de Agricultura, y con ellos, reunión directamente con ellos, y nos decían ellos que ellos querían la granja, los ejidatarios. Entonces le decíamos nosotros, bueno, está bien, se la dejamos, pero quédese con la deuda. No. Usted quédese con la deuda y nosotros nos quedamos con la granja. Fíjate que vivos. Y parejo, así, y no lo pudieron convencer los secretarios en ese entonces. Entonces, de allá de México dimos la orden nosotros pues, que abandonaran la granja porque se iban a meter los ejidatarios. Sembrada, se perdió la siembra total con crédito de Ocean Garden. Se perdió la maquinaria, se perdió mucho de esos. Entonces ya se tuvo que abandonar al final de cuentas la granja por ya problemas ejidales, por la tenencia de la tierra. Oye, Valdemar, perdón, Luis, y en aquellos años, bueno, aparte de la odisea que era la logística de hacer una granja, los aspectos técnicos, después, una vez que cosechaban, la comercialización en aquellos años, ¿era complicado, era fácil? Te voy a decir que era fácil, de alguna manera fácil. Sí estaba involucrado Ocean Garden. Nosotros tuvimos contacto con ellos y, hombre, exportábamos hasta el 51.60, el 61.70. Muy buenos precios, magníficos precios. Y, hombre, pues las producciones eran bajas, no había tanta competencia. Pues no había tanta competencia en la cuestión de los precios, ¿verdad? Ni las importaciones acá, pues no nos hacían mella, ¿no? Lo que se importaba no nos afectaba, vamos, ¿no? Pero era para exportación prácticamente. ¿Y los costos? Hablando de costos en aquellos años. La verdad, relativamente bajos. Relativamente bajos. Aldo, en ese tiempo, ¿se acuerda el iniciado? En ese tiempo el camarón lo subastábamos en la granja. Sí. Se subastaba a ese grado, a subastarse. Se subastaba camarón. Llegaban y decían, te doy tanto. Y llegaba otro, no, pues te doy tanto.
se subastaba el camarón en la granja. Igual que ahorita. Igualito, pero al revés. Pero al revés. No, sí, así es. Sí, se subastaba. Era pues, tiempos muy buenos y como dice el licenciado, Ocean Garden te compraba todo. O sea, no batallaban por vender. ¿Creen que por eso creció tanto la acuacultura aquí en Sinaloa en aquellos años? Sí, sí, porque aquí en ese entonces después surgió la Playa Negra, surgió Matacawi, después surgieron 2 proyectos que fueron por FONAE, que fue la Granja del Colorado y la de las Grullas, o la de la despensa. Fueron un crédito FONAE, bueno, sí, agarró más auge. Pero ya todas esas inversiones o todas esas empresas que se empezaron a formar, ¿seguían siendo sector social o ya era iniciativa privada? La Playa Negra, el sector social, la de Matacawi, y eran sector social la mayoría. No había sector privado, no entraba todavía. ¿En cuántas granjas has intervenido en la construcción, Luis? Mira, de ahí de las Grullas nos fuimos nosotros a La Ballena, donde está ahorita, que era acuacultor del norte en aquel entonces. La formamos, son 282 hectáreas, hicimos 30 hectáreas porque no había tanto capital, éramos 30 y tantos socios y al final de cuentas pues igual como todo, donde no hay trabajo para todo empiezan los problemas. Sí. Y pues ahí en ese entonces pues hubo conflicto y el caso que se enredó y la perdimos. De ahí me fui acá donde está Camarón Norte, para el estero La Lajita, que hice Camarón Norte ya construida por mí, con maquinaria y todo. Ahí surgió la Campos y ahí me fui al Colorado. Y al pasar de los años, vuelvo a recuperar perdimos entonces que era La Ballena. Fíjate, yo por eso si alguien me pregunta, oye, ¿qué tractor es que funciona mejor aquí en la granja? Pregúntale a Luis, que, oye, todo un máster en construcción de granjas. Agroequipos Integral. Construcción y mantenimiento de granjas acuícolas. Brindamos soluciones que ayudan a los acuacultores a la rentabilidad de los negocios. Agroequipos Integral. Oye, Sí. bueno, pregunta para los dos. Bueno, sabíamos o teníamos bien presente la historia de que pues, se inicia la acuacultura en Las Grullas, ¿no? Con el proyecto del ejido, donde interviene el gobierno, interviene Ocean Garden. Pero creo que otro reinicio de la acuacultura es cuando llega AOME Acuícola, por lo que representaba, ¿no? Iniciativa privada, tecnología, plantas de proceso, Todo el apoyo gubernamental. Todo el apoyo gubernamental, producciones en algunos años fuera de serie. ¿Cuándo llega AOME Acuícola y cómo llega AOME Acuícola? AOME Acuícola, nosotros estamos ahí en La Ballena ya, que era el 92, 95, por ahí llega la AOME Acuícola. A nosotros nos invitaron cuando inauguraron esa granja, nosotros como vecinos de ellos, ahí estuvimos. Entonces, la verdad estaba muy impresionante en ese entonces la granja esa y producían muy bien. Que se corrían algunas leyendas, ¿no? De que personajes de la alta política vinieron a esa granja en helicóptero. Un avión especial, Un avión, venía ¿verdad? con los Sí. invitados y Que venían sí, bien. así es. ¿De quién era la granja esa? ¿O de quién se supone que era? Pues ahí se mencionaba porque era de Salinas. Salinas. Ahí se mencionaba Carlos que era Salinas. Carlos Salinas, ¿verdad? Eso es lo que se mencionaba que era de ellos. Sí, fue una revolución. Yo me acuerdo que pues, hablar de AOME Acuícola era hablar de, en aquellos años era la granja más era lo importante máximo. de México y la que más producía, la que más tecnología tenía, con plantas de proceso acá cerca de San Miguel y luego otra la salida a AOME. Hablar de AOME Acuícola era hablar de el top de la acuacultura en aquellos años, ¿no? Pero retomando el tema de los inicios, si entendí bien, Ocean Garden financió construcción de granjas. Ocean Garden junto con Bapesca, que era el banco de los pescadores en aquel entonces, el sector pesquero. Y también financió congeladoras de camarón, ¿no? Que yo sepa, no. ¿No? Que yo sepa, no. Pero sí habilitaba procesos y Sí, para las cosechas. sí habilitaba. Sí habilitaba. Sí, daba créditos. Porque
el nacimiento de las congeladoras pues viene de la mano con las granjas de camarón, pero también se necesitaban capitales muy fuertes. ¿Eso fue nada más con financiamientos bancarios, patrimonios familiares? Yo creo que sí fue una combinación ahí. Sí, definitivamente. Que las primeras congeladoras aquí en Mochis o en Guasave, ¿cuáles fueron? Aquí la primera congeladora que hubo aquí, pues en ese tiempo a mí me tocó trabajar en la federación como a los 17 años, en la federación era el mensajero, como dicen unos ahí. Me tocó trabajar ahí, ahí me tocó el problema fuerte de la división del sector pesquero, que intervino el gobierno. Pues, ahí fue donde la federación perdió mucho poder. Las primeras, yo me acuerdo sí que era la congeladora, era la 1, la que estaba para la carretera Topo, la 2 es la que está acá en la Cuchilla, sí. y así que yo me acuerdo, eran esas 2, y ustedes los amaban, la Baum, la de mi compadre Chito, la Mochis, y la Japomé, que era... Bueno, Márquez también, ¿no? Bueno, Márquez inició después de cuando inició mi compadre Chito. Ah, ok. Primero era la 1, la 2, que eran de la federación, y donde está la Japomé, que era de Altamar. Así es. Y era la pesquera, ¿te acuerdas? Sí, así son 4 que había en ese entonces. Después ya nacieron particulares, que fue la Baún, mi compadre Chito, el Güero Márquez, son las 3 más viejas de esas. La tuya, Valdemar, ¿cuántos años tienes entonces? Bueno, esa planta se inició como una comercializadora en el año 69, 70, ¿no? Se inicia en la compraventa. Yo tenía 50 años en ese entonces. Le andaba rascando. Y ya cuando iniciamos el proyecto de la granja, hicimos las adecuaciones para la exportación, que fue los primeros empaques, el 89, algo así, ¿verdad? Toda una vida ya. Para exportación. Sí, porque la primera producción de las grullas se procesó ahí en la congeladora la 1, la que era de la federación, pues, para Ocean ¿Y esa Garden. planta dónde quedaron? Pues ahorita la tiene Leonel Sánchez, la 1, la que está por la carretera Topo, y la otra está abandonada, se perdió. Quedó abandonada. O sea, prácticamente, digo, la acuacultura aquí en México se debe a una buena idea de alguien que viene a jalar al sector social con apoyo de Banpesca, y no me cabe duda que Ocean Garden fue un factor muy importante para los inicios de la acuacultura. Año nuevo, Nissan nuevo. Frontier, bono especial de 34,500 pesos. Centra, mensualidades desde 4,979 pesos. Agencia Nissan, Los Mochis y Guasave. Sí, el que promovió esa idea de la acuacultura de formar ya la cooperativa, pues fue Pepe Leal, que fue el que buscó a la Alexis, buscó a los ingenieros él hizo visitas a Panamá a checar, pues no, por Sudamérica checando, y él fue el que, Pepe. fue la verdad, fue el mérito al que lo merece, Así es. porque fue el que inició, nos organizó en pocas palabras. Okay. Nos organizó. Mira qué interesante. Oye, es que esta historia de la acuacultura da para profundizar e investigar muchos temas, y la verdad, qué interesante, ¿eh? Sí, en los inicios de la acuacultura, pues, fue una actividad nueva, una actividad que fue naciendo el interés en los inversionistas. Dice, no, pues está haciendo negocio, yo voy a hacer mi proyecto, y empezaron a hacer ya los proyectos particulares. Todo este proceso de la acuacultura hasta ahorita, yo he visto algunos cambios en el sentido de los inversionistas. Esos inversionistas generalmente querían influir en los técnicos, en los biólogos, que era un proceso de aprendizaje. Ellos tenían
la profesión hecha, o sea, ellos estaban aprendiendo la actividad, aprendiendo cómo combatir esas primeras enfermedades que empezaron a entrar, porque entraron importadas aquí a México por algunas malas decisiones de los gobiernos, de permitir esas entradas de camarón de una manera desordenada. Entonces nos vinieron a traer enfermedades aquí, las cuales, pues hombre, cómo las empezamos a combatir. Eso sí, tengo que reconocer en la cuestión de nuestros técnicos, de qué manera enfrentábamos con ellos al frente, ¿verdad? Con los técnicos, de cómo lograban superar a esas enfermedades y aprender a convivir con ellas y a seguir adelante, y luego venía la llegada de la otra y ya esta la tenía dominada y a empezar a convivir y a conocer y a sufrir, ¿no? Porque esas enfermedades, yo creo que a mí, a ti, que venimos desde allá, tú eres un poco más nuevo, no mucho, pero sí eres. Sí, entonces nos han llevado hasta aterrizar al suelo, o sea, nos han llevado casi a la quiebra y volverse a levantar otra vez, porque efectivamente estamos hablando de una actividad nueva y en esos tiempos influía mucho la decisión del inversionista, porque decía, es mi inversión, entonces le decía al biólogo, aquí se va a hacer esto, esto y esto otro, que no tenía nada que ver con lo que se tenía que hacer, y el biólogo tenía que acceder. A final de cuentas, tronaba el asunto, y a final de cuentas el que tenía la culpa era el biólogo, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que esos inversionistas fueron pasando sus instalaciones o las fueron vendiendo. Ahorita la mayoría, y me hablo yo propiamente aquí de mi estado, ¿no? Aquí en Sinaloa, la mayoría de los dueños de granja son biólogos, o sea, ya son los biólogos, ¿verdad? Porque tenemos el caso aquí de Villaseñor, él es biólogo, tú eres... Biólogo de todo. De todo, ¿verdad? Técnico electrónico. Sí, entonces ahorita los dueños de granja ya son biólogos, ya los inversionistas, bueno, pues sí los hay, ¿no? Pero ya me di cuenta de ese fenómeno yo, ¿no? De cómo eso... Pero ya le dan más su lugar al biólogo, ¿no? Ya respetan, los nuevos inversionistas. Definitivamente sí, definitivamente sí. Porque como que aprendieron la lección que comentas, ¿no? O sea, eso es... si tú no estás en campo, y lo comentábamos el programa pasado, Aldo, pues no conoces la actividad realmente, tienes que estar allí. Y los inversionistas, si eran de escritorio, pues difícilmente iban a saber qué decisiones tomar por encima de lo que el biólogo estaba viviendo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Oye, tocabas un tema muy importante, Valdemar. Dentro de todo este crecimiento, para mí abismal, que ha tenido la actividad acuícola, estamos hablando de no más de 35 años, ha crecido de una forma muy importante la industria acuícola aquí en Sinaloa y en México, donde ya tenemos más de 45,000 hectáreas, donde se le da empleo, hablando de Sinaloa, a más de 15,000 familias directos, más los indirectos, plantas, laboratorios, alimentos, en fin, todas las empresas que le dan servicio a las granjas. ¿Qué papel ha tomado el gobierno en estos 35 años? La cara de Luis lo dice todo. Decía un amigo, el ingeniero Cerón, que él ha estado siempre relacionado con las cuestiones de la granja vía Profepa, y otras instituciones ahí del ramo. El ingeniero, pues bien conocido por nosotros, él ha sido una de las personas que pues nos ha ayudado bastante, ¿no? En nuestro sector. Él decía en alguna ocasión, ¿verdad?, que la acuacultura había nacido hereje, o sea, no tenía padre, no tenía madre, nació, y a darle con lo poco que tenías. Por eso inicié diciendo yo que es una actividad donde no había ningún tipo de cultura, ¿verdad?
La cuestión de apoyos, pues lógicamente era una actividad nueva, no había estructurado nada en el gobierno, entonces no podíamos decirle al gobierno apóyanos con algo porque no tenían nada. Entonces se volvió una actividad, pues ya con la entrada de las enfermedades, muy riesgosa. Los bancos que se empezaron a animar en un principio se empezaron a retirar, se desanimaron y la verdad pues en esta actividad se han perdido patrimonios porque no ha habido apoyos, la verdad, no ha habido apoyos. Valdemar, Luis, si a la fecha, en cuestiones fiscales, todavía hay algunos vacíos donde no hay en donde acomodar a la acuacultura, entonces imagínate en aquellos tiempos, Aldo. No, pues menos. No, olvídate. Y yo siento que el gobierno nunca ha volteado, nunca ha visto con la seriedad que se requiere a la acuacultura. Y por más que hemos intentado, digo, nosotros tres hemos estado ahí con muchas reuniones con gente del gobierno, donde hemos querido abrirle los ojos, donde pues, si no fuera por la acuacultura, esas tierras estuvieran sin producir absolutamente nada, no sirven para ganadería, no sirven para agricultura, no sirven para absolutamente nada. La pesca en decadencia total. Entonces todos estos trabajadores que viven cerca de las granjas, que regularmente son de campos pesqueros, pues ¿qué harían, no? Al final de cuentas la acuacultura soluciona un posible problema social. Entonces, y es lo que ellos no ven y no han querido apoyar. No lo ven, no lo quieren ver y aparte no dejan crecer. Y ahora, es más el freno que ponen a la acuacultura. Y ahora aunado a la importación de camarón que siempre ha habido por la frontera sur y que se sabe que con la misma guía meten varios cargamentos. Ahora el famoso tratado de comercio que se quiere hacer con Ecuador, donde quieren incluir al camarón. ¿Qué saben de eso y cómo lo ven? Luis ha estado muy de cerca. El tratado, pues a lo pláticas que hemos tenido que no va a ir incluido. No va a ir incluido, pero una cosa es que lo digan y la realidad es otra cosa. Hasta que se firme se va a saber. Así es. La verdad, pues desgraciadamente la acuacultura está vista por parte del gobierno con otros ojos. O sea, la acuacultura para ellos son gentes ricos. O sea, ¿cómo lo vamos a apoyar a gente que son ricos? O sea, yo he tenido reuniones y he estado con ellos y les he dicho, espérate, no somos ricos. Le digo, yo soy hijo de pescador, yo vengo de abajo, no tengo 10 días en el negocio. Le digo, ustedes, o sea, aquí hay dos acuacultores, que es lo que yo he pensado. El inversionista que nomás viene, pega, le va bien, dura 1 o 2 años, le va mal y arranca. Nosotros somos los acuacultores que nos va bien o mal, ahí estamos. De eso vivimos, no sabemos hacer otra cosa. Sí nos da gusto y satisfacción crear empleo, porque la verdad ver a las gentes dando empleo, pues cuando tú terminas un ciclo de operación, pues ustedes también lo han visto, que la gente con la cara larga porque se le acabó la chamba y mordiéndose las uñas a ver quién se va a quedar. Entonces el gobierno eso no lo ve. El gobierno ve en dónde va a traer más beneficio político que ayudar a un sector. Por la cuestión de las importaciones, pues por suerte a mí me tocó platicar con el presidente de la República y le comenté ese tema. Hace 2 o 3 meses. Hace 2 o 3 meses, sí. Yo le comenté ese tema y él me comentaba que le iba a hablar con la Secretaría de Economía. Entonces yo ahí mismo le respondí que no. Hemos tenido reuniones con diputados, senadores, con la Secretaría de Economía. Y la única, el que tiene la última palabra es el presidente. Y ahí yo se lo recalqué a él, ¿no? Que a mí me dijeron que usted el que tenía la última palabra, y como dijo usted, primero los mexicanos, ¿o no? No, primero los mexicanos. Entonces esperemos que eso haga efecto y que sí cumpla él con lo platicamos él y yo. Que sí cumpla porque si deja la importación que entre de Ecuador, pues va a ser la muerte para la acuacultura nacional. O sea, no saben ellos el riesgo de empleo, el riesgo en que estamos nosotros. Si ahorita con los costos altos y sacar producciones, ahí vamos saliendo, pero una de esas nos hunde. Costos altos y ahora cero apoyo. Cero Antes apoyo. teníamos el apoyo de la larva y el apoyo del diésel y ahora ni eso. Ni eso. O sea, por eso digo, ¿no? El gobierno lejos de querer
asomarse a la acuacultura y ver si puede apoyar en algo, nos los quita, pues. O sea, Sí, así es. ya nos quitaron nunca nos han dado apoyo, lo poquito que teníamos nos lo quitaron, y en una de esas, por una decisión de escritorio, no quiero saber lo que pueda pasar si se deja el camarón ecuatoriano dentro del Tratado de Libre Comercio. Sí, ahorita andan ya gente de sur buscando camarón en Sudamérica. Ya andan queriendo meter. ¿Por qué? Porque saben que hay camarón, muchos de los productores decimos guardar por los bajos precios y ahorita ya andan queriendo meter para bajar el precio. Ya andan ahorita ya queriendo meter camarón. Parece ser que ya llevo un embarque. Parece Creo que de Honduras. De Honduras. Creo que de Honduras De ya Honduras. por ahí metieron un poco. Valdemar, perdón Luis, y volviendo al tema de los inicios de la acuacultura y todo eso, de hace 35 años para acá, en aspectos de comercialización, que es el tema que estabas tocando, Luis, ¿has visto cambios, Valdemar? ¿Han visto cambios? ¿Ha evolucionado el tipo o la forma de comercialización aquí en México? A lo que yo he visto, teníamos una facilidad muy grande, ¿no? Que era, creo yo, todavía la poca competencia de otros países en Estados Unidos. Y era nuestro producto, la tendencia era exportación. O sea, no teníamos gran bronca. Y al producir nosotros, fueran tallas chicas, ya sabíamos que eso lo íbamos a procesar, iba para exportación. No, el mercado nacional volteábamos poco, tenía mucha aceptación el camarón de la pesca tradicional, del mar, tenía mucha aceptación en el mercado nacional. Incluso cuando empezamos a meter las primeras producciones al mercado nacional, tenía cierto rechazo el camarón de la acuacultura, porque la preferencia estaba con el camarón silvestre, lo cual con el tiempo se fue revirtiendo esto. Ahora la gente prefiere el camarón de acuacultura que el del silvestre. Aquí hay algo importante respecto de las producciones. Ahorita que mencionábamos, si llegaran a afectar la acuacultura, la afectación sería lógicamente a toda la cadena productiva, ¿no? Si nosotros comparamos este año con las producciones tradicionales de la pesca del mar, con la acuacultura, la producción de acuacultura, no tengo bien los datos, pero yo creo que el camarón tradicional en las costas aquí de Sinaloa, yo creo que no aportaron ni 3,000 toneladas, por decir así. Cuando aquí yo creo que le vamos a andar a las 50,000 toneladas, por decir alrededor en la pesca de la acuacultura. Si nos llegan a parar la acuacultura, hablando nada más del estado de Sinaloa, se va a parar las plantas de hielo, se van a parar los laboratorios de larva, las plantas de alimento, el transporte, las plantas congeladoras. Es un mundo de gente la que dejaría se quedaría sin sus trabajos, ¿no? Y toda la proveeduría que anda alrededor de eso, ¿no? Y además toda la proveeduría. Volviendo pues a lo que decía Luis respecto de que la acuacultura no se nos da la importancia como sector importante, ¿verdad? Y realmente pues esto es lo que estamos aportando. Si hacemos comparaciones con los camarones de la pesca tradicional, de los silvestres, hombre, este año estaríamos aportando producciones alrededor de las 50,000 toneladas contra, no creo que han llegado a unas 3,000 toneladas del sector productivo de la pesca tradicional. No, es mucha la diferencia. Sí. Y volviendo al tema de los empleos, o sea, la acuacultura genera muchísimos empleos. Comparado con la ganadería tú puedes tener un rancho ganadero y tener 500 vacas, y tienes al amigo y a la esposa que cuidan las vacas y se acabó. O sea, la ganadería no genera tanto empleo como la acuacultura, más sin embargo vemos muchísimo más apoyos a la ganadería que a la acuacultura. Entonces es ahí donde decimos, pues oye, pues no estamos comiendo en una mesa igual, pues. Entonces sí falta mucho que el gobierno voltee a ver y que vea con la seriedad que se requiere la acuacultura. Ya han pasado más de 35 años y no vemos al gobierno en eso. No, lo vemos cada vez más lejos, más lejos, cada vez lo vemos más lejos.
Sí, las granjas, pues estamos en las zonas pegados al mar. Nosotros como granjeros, acuacultores, ante las faltas de producción en los campos pesqueros, definitivamente sí, resolvemos un problemón social, claro, pero grande, claro, porque claro, le damos trabajo nosotros a gran parte de la gente pescadora. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema de la comercialización de aquellos tiempos y que, según lo que comentas, Waldemar, pues era prácticamente todo para exportación. ¿Cuándo empezó a ser competencia la producción de camarón de Asia? ¿Cuándo empezó a entrar tanto camarón de otros países, Estados Unidos, y empezó a hacerle competencia al camarón de acá de México? Muy buena pregunta. Aquí en el 2000 yo digo que aquí se perdió ya los precios buenos del momento que Ocean Garden dejó ser el gobierno, pasó ya a ser particular, pues. Ahí ya donde se perdió ya un poquito los precios. Competencia ha habido todo el tiempo, pero ya cuando una empresa era el gobierno prácticamente, Ocean Garden, que era una reguladora de precios, que era base para nosotros, pues el precio de Ocean Garden era una base para que estableciera aquí el mercado nacional. Como cuando existía la CONASUP. Entonces ese Ocean Garden han dado tal precio y nosotros decimos, bueno, el mercado nacional va a dar tanto. Y ese precio lo regulaban los compradores del mercado nacional, agarraban el precio de Ocean Garden y lo regulaban. Ahorita ya no, ahorita pues Ocean Garden pues no sabemos qué, ya ese particular pues se perdió todo, ya son otros intereses, otros. Entonces se libera el precio y dejan a los agricultores en las garras. En las garras. Sí, porque el precio, o sea, ¿cómo es posible que el camarón llegó a valer el grado más menos 5? O sea, hasta ese grado llegó. O sea, el camarón de 15 gramos, pues, ¿sabes qué? 20 más gramos, bueno, son 35, menos 5 a 30, pues mejor llegan a 30 de una vez para que anden con tanto redo. Pues sí. O sea, eso lo sacaron los mismos compradores del mercado nacional aquí en México, que la verdad, pues estamos en manos de 2 o 3 coyotes, que mientras nosotros los productores no nos organicemos y dejemos de vender en bordo, de vender mejor camarón procesado, que ya agarras un precio más estable, yo creo que se va a poder regular. Mientras estemos, la venta en bordo va a ser muy difícil. Eso es algo por lo que yo sé que ustedes tres siempre han estado luchando, ¿no? Uh-huh. Por organizar a la gente para beneficio de todos. De todos. Es algo que a ustedes se les reconoce, Aldo, y sé que tú traes ahí algunas ideas también al respecto. Bueno, la idea, pues, estuvo Waldemar, bueno, es que sin querer queriendo estamos los tres presidentes de la Unión de Acuacultores. Sí. Empieza Waldemar cuando agarra acuacultores de AOME, que prácticamente se retoma de la nada. Waldemar es el que rescata esta asociación y le empieza a dar forma. De alguna manera colaborábamos Luis como secretario, como tesorero, perdón, y yo como secretario. También estaba Ramsés Chávez. Después tomo la presidencia yo, ahorita tiene la presidencia Luis Campos, y en sí, o sea, ya llevamos muchísimos años ahí en la lucha, en la pelea de eso que comentabas, ¿no? De buscar mejores oportunidades para la acuacultura, en todos los sentidos, ¿no? Nos tocó el gran problema que se tuvo en el 2013 con la mortalidad temprana, todo este relajo que se vino con las importaciones de Centroamérica cuando no había producción aquí, y eso nos vino a tumbar los precios en el 2015. En fin, hemos estado en muchas batallas nosotros tres, y creo que es por el mismo avance que queremos que lleve la acuacultura otros 35 o 100 años más, ¿no? Pero ahí sí coincido con Luis, coincido con Waldemar, esto no es solos. O sea, todos los acuacultores tenemos que estar unidos, todos los acuacultores tenemos que levantar la mano y levantar la voz para que esto llegue a buen puerto, porque ahorita ya otra enfermedad como la del 2013, que hay muchas, ¿no? Hay muchas en otras partes del mundo que no tenemos aquí en México, gracias a Dios, pero que podemos importar por malas decisiones que haga el gobierno y que deje de importar camarón.
malas decisiones que hagan en un escritorio con una firma de dejar libre la entrada de productos de otros países. O sea, ese tipo de decisiones nos destruirían, ¿no? Prácticamente nos destruirían. La acuacultura, bien lo han dicho ellos, ha crecido hereje, ha crecido a base de pulmones nada más de los acuacultores o de los actores que estamos detrás de las granjas de camarón. Pero una mala decisión de cualquiera de las partes nos pone a temblar. Sí, por lo que dices, yo veo que la acuacultura es un sector importante que no se le ha dado el reconocimiento que merece. Es un sector fuerte, pero al mismo tiempo es un sector muy frágil. Ahorita estamos al filo de la navaja y, como dicen ustedes, hay muchos factores naturales, ambientales, políticos, económicos que están poniendo en riesgo, y yo creo que la autoridad debería voltear para acá y no tardarse mucho. Sí, el riesgo de nosotros estamos peleando por la cuestión de que no entre camarón de Ecuador, no nomás es el camarón de Ecuador. O sea, nosotros sabemos que el camarón que entra por Sudamérica, vamos, Salvador, es por donde entra. Por Guatemala. Y si se hace un análisis bien, Guatemala no tiene mucha producción para meter tanto camarón, entonces ese camarón se está triangulando, o sea, se triangula si no lo pueden meter los compradores de México, lo que se van a comprar, si no lo pueden meter directo por Guatemala, lo van a triangular por Honduras, por Guatemala, y entra triangulado, porque con ellos sí hay tratado de libre comercio. No, inclusive lo puedes mandar a Estados Unidos y mandarlo para acá. Embarcarse en Estados Unidos y mandarlo por el norte, o sea, nos puede meter gol por donde sea, ¿no? Por barco, por Colima, por Tamaulipas, por Manzanillo. O sea, la verdad es que México es muy grande y las fronteras, me gustaría pensar que están bien vigiladas, pero no es así, ¿no? Todos sabemos que hay muchos claros oscuros ahí y nos puede meter gol por donde sea, ¿no? El camarón, bueno, ahorita China está pasando por un mal momento en cuestión de producción, lo de la pandemia les vino a perjudicar mucho, pero India está empujando muy fuerte, con problemas de enfermedades que no tienen más que ahí, o sea, no existen en otra parte del mundo. Todavía, ¿no? Si llegara a México, pues es lógico que se importó camarón de India. O si llega a la cabeza amarilla, pues es lógico que llegó de otro lado, pues porque aquí en México se supone que no hay, ¿no? Entonces, digo, es una actividad muy vulnerable, por todos los factores. Claro. Sí, yo digo que los tratados que ya hay, pues ahí sí se necesita pedírsele una llamada a la autoridad para que revise, porque con los tratados que hay con esos países que están ahorita, pues por ahí han entrado las enfermedades, pues, como dice Aldo, o sea, han entrado todas las enfermedades que hasta ahorita pues las hemos aguantado todo, quién sabe si aguantemos otra nueva. O sea, eso sí, las autoridades, aunque haya tratado, pero tienen que ser más estrictos en la medida, en lo sanitario, claro. Checar el país, qué tanta hectárea tiene, cuánto producen, cuánto pueden importar, meter camarón para México. O sea, tienen que revisar esos tratados que hay para poder detener un poquito por ahí, porque si nos meten otra enfermedad, pues prácticamente vamos a estar en la lona. Va a ser difícil levantarse. Sí. Valdemar, sí. Volviendo al tema de los inicios y todo, ¿cómo has visto el avance en lo que viene siendo el área del personal? O sea, las familias que se dedican a las granjas. Y no me refiero al personal técnico, a los biólogos y todo eso, que de alguna manera han venido avanzando, aunado con las universidades, ¿no? Las universidades también han aportado, creo yo, una parte importante para que el crecimiento acuícola haya tenido este repunte aquí en México. Pero en cuestión de la gente que trabaja en las granjas, ¿has visto ya en estos años un cambio de ellos hacia la acuacultura? ¿Te refieres a la gente trabajadora? Sí, a los trabajadores de las granjas, exactamente. O sea, la actitud de ellos, o sea, ¿cómo veo yo ahorita a la gente esa que está trabajando ahorita dentro de la granja? Lo comentaba Luis, ¿no? O sea, antes no veían bien en la acuacultura, había mucho tabú sobre la acuacultura y muchos hablaban mal de la acuacultura, ¿no?
decían que estaban contaminando las fuentes de agua, bla, bla, bla. Ahorita yo veo un cambio, ¿no? Pero pues yo prácticamente acabo de llegar aquí a Mochis. ¿Ustedes han visto un cambio también en ese aspecto hacia la visión que tiene la gente, los pescadores, los trabajadores de las granjas hacia la acuacultura? Sí, mira, definitivamente, como decíamos ahorita, comentaba ahorita, mucha de esa gente que está alrededor de la granja, que viene de campo pesquero, de los ejidos aledaños ahí, hablando propiamente de la gente que está con nosotros, de ahí de los campos, efectivamente, sí, veían un recelo pues en la actividad, aún estando trabajando adentro con nosotros, sí había un recelo de parte de ellos. Ahorita, no, definitivamente, o sea, para ellos es su fuente de trabajo, ¿verdad? Es su Ya fuente la de perspectiva cambió, ¿no? O sea, ya están agradecidos que exista la acuacultura cuando antes era una competencia. Definitivamente, sí, así es, marcado. Sí, que también ahí se beneficia mucho el sector pesquero. Pues. En función de la capada, pues ellos son los que saben tarrayar, ellos saben lo que saben usar la suripera. Así es. Entonces, Sí, y empieza ese trabajo en junio, probablemente a finales de junio, principio de julio, todavía no se levanta la veda. Y es un chorro de gente que trabaja en eso. Mucha gente trabaja. Muchísima gente. Y ya están cobrando mucho, por cierto. Utilizo algo de esa gente. Empezaron con 50 centavos, ahorita quieren 3 pesos más la coca. Más la y un coca, rollo, más. ¿no? Aldo, ¿tú qué crees? No empieces. Todavía tenemos 10 minutos. Fíjate que siempre digo, ya se nos está terminando el tiempo. Hace rato que se nos terminó, pero la verdad la plática y con estos pioneros y pilares de la acuacultura aquí en Sinaloa, pues es bien agradable estar y el tiempo se pasa volando. Siempre decimos que da el tema para un programa más. Yo creo que con ellos serían 2, 3, 4 programas más. Ojalá hay mucha historia aquí, hay mucha oportunidad de historia. visitarnos. Son como 250 años entre los dos de experiencia. Y lo que viene, más lo que viene, más lo que los falta. 1000 va a completar. Nosotros, le voy a decir, nosotros seguimos aquí y muchos granjeros Ya han llegado de dijeron, paso adiós, nomás. Es cierto. Llegan, han visto prueban, pasar. lo han visto pasar y pues es que la acuacultura, para mí es uno de los trabajos más bonitos que hay. Porque son animales vivos, o sea, es muy bonita la actividad, pero de alto riesgo. Se necesita un temple especial. No cualquiera. No, yo le digo que para ser granjero tienes que tener corazón de acero Sí, así es. Y Igual, estar medio loco. y estar medio loco. sí, en el caso Luis, en el caso mío, iniciamos eso, o sea, a ver, vamos a hacer estos estanques. Y lo iniciamos con los fierros de nosotros, o sea, nosotros empezamos a hacer nuestras propias granjas. Así es. No, pues Aldo. Que la verdad, sí, ahorita que hay cierta experiencia, que hay una ingeniería sobre el tema de cárcamos, sobre el tema de estanquerías, compuertas, Hay los tecnología, puentes. protocolos, Ajá. cierta sanidad. Exactamente, hay todo eso y es complicado muchas veces empezar a hacer un proyecto nuevo. No me quiero imaginar hace 35 años sin nada de experiencia, nada más con puras ganas. Debió de haber sido algo muy, muy, muy chingón. Te voy a comentar algo que cuando hice la campos acuícolas, me dio por agarrar un topógrafo. Agarré, ¿sabes qué? Diseñame, me diseñó el estanque, así me lo hizo. Ya lo empecé a agarrar. Ya llegó un día yo, empecé a ver, no, ¿sabes qué? No, empecé a modificarle todo. Lo quiero así, así, así. No, me dijo, pues si tú eres topógrafo, que no, le digo, pero pues sé, ¿no? Quédate con el plano, échalo para acá, pues lo agarré el pedo. A ver, elígelo al operador. Agárrate la compuerta de entrada, termíname 40 centímetros y ahora apúntale. Me gana la cosecha. Y de ahí la compuerta hacia abajo, 20 centímetros. Ay, no le cierras, le digo. Ya con la práctica ya uno se hace, pues. Claro. Pero sí, los que con aparatos se equivocan. Sí, debió haber sido unas odiseas muy, 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 muy bonitas. Sí. La verdad que sí. La primera granja que se construyeron fue con puro caterpillar. No usamos, escrepa, no había escrepa, nada, era puro no había caterpillar. láser, Nada de eso. cine. Puro Eso era cuatrito. fifí, eso es para fifí. Eso es para fifí. Puros cuatritos. Y la verdad, con puro cartepila. Ya con la maquinaria, pues con la escrepa, pues ya uno ya fue corrigiendo todos los errores que cometió uno.
pues igual queda abierta la invitación para otro programa. Ahí está, hay mucho que platicar. Muchísimas gracias por habernos gracias a ustedes. La verdad, muy, muy agradable la noche. Yo siempre, a mí siempre me preguntan, ¿y cuándo empezó la acuacultura? Y pues muchas preguntas quedaban en el aire. Creo que con este programa a todos nos va a quedar un poquito más claro esa historia muy bonita, que cuando vas a las playas y de repente ves granjas de camarón, pues no sabes ni qué onda, ¿no? La gente que no está en este medio. Y bueno, por medio de este programa y gracias a su experiencia y a sus comentarios, pues bueno, tendrían una muy buena idea de cómo inició este rollo de las granjas de camarón. Pues muchísimas gracias, Luis. No, pues gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues les toca pagar la cena ahorita. Pues hay que pagarla. Bueno, dejen tomar una selfie antes de que se acabe el programa, nomás para que quede la prueba. Nunca lo habíamos hecho, pero es innovación todo, Aldo. Excelente. Ahí está. Amigos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Recuerden, síganos en redes sociales. Si hay algún tema que quieran que atendamos en este programa, háganoslo llegar por Facebook, un comentario. Ya tenemos tarea, tenemos ya por ahí 2, 3 encargos, los vamos a atender. Y bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.